siempre vamos a compartir la presentación PowerPoint y les voy a ir contando más o menos qué temas tenemos para la clase de hoy, que es la clase 2. Bien, ahí está todo bien, así que bueno, vamos a contar un poquito qué tenemos para la clase de hoy. Acá estamos. Bien, hoy vamos a terminar de ver el concepto de estructuras de control. Nos quedó una estructura de control por contarles que no habían visto durante el curso de nivelación. Es una estructura de control nueva. Vamos a ver cómo hacemos para calcular máximos y mínimos de una secuencia de datos, ¿sí? Ustedes en el ingreso, en el curso de nivelación, podían, dado dos valores, decir cuál era el máximo, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo, si yo tengo una cantidad mucho más grande de valores, cómo poder determinar cuál es el máximo o cuál es el mínimo de esos valores. Bien, y por último vamos a dar una introducción de tipos definidos por el usuario. Esto es empezar a definir tipos nuevos para representar mejor los datos de los problemas que queremos resolver. Todas las clases vamos a ir viendo un tipo de datos nuevo. ¿Bien? Muy bien. Las estructuras de control, sí, un repasito básico, como habíamos visto la clase anterior, podían agruparse en la secuencia, en la decisión, que vimos que era el if, en la iteración, que vimos que podía ser precondicional o postcondicional, que era el while o el repeat until, cada uno con sus características. Después vimos la repetición, que era el for, ¿sí? Donde teníamos que definir una variable índice, teníamos que poner un valor mínimo hasta un valor máximo. Esa variable índice tenía que ser ordinal, tenía que ser simple, no se podía modificar dentro del lazo del for, sí se podía consultar, y una vez que el for terminaba, esa variable índice ya no tenía más valor. Y hoy vamos a ver la estructura de control de selección. Bien, supongamos que yo les presento hoy este problema, que dice que tenemos que realizar un programa donde se leen caracteres hasta que se lee el carácter igual. Cuando, como dijimos hasta ahora, como el enunciado no me dice nada, cuando se lee ese carácter, mi programa termina, no lo tengo que procesar. Bien, y después dice, al finalizar informe, ¿cuántos caracteres mayúsculas se leyeron? ¿Cuántos minúsculas? ¿Cuántos dígitos? ¿Y cuántos caracteres especiales? Bien, entonces, lo primero que tengo que analizar, ¿sí? Acuérdense que dijimos que vamos a empezar a analizar los programas antes de empezar a escribir, es que voy a tener que leer una variable, esa variable debe tener que ser de tipo char, porque el enunciado me dice que se leen caracteres. ¿Sé cuántos caracteres voy a leer? No. Entonces voy a tener que usar una estructura de iteración, ¿sí? No puedo usar la repetición. Al usar una estructura de iteración, tengo que ver si es precondicional o postcondicional. Como el último valor no se procesa, obviamente tiene que ser precondicional, por lo tanto es un while. Y después tengo que ver cómo hago para darme cuenta qué carácter leo. Bien, con lo que sabemos hasta ahora, por ejemplo, si nosotros leyéramos esta secuencia que les pongo acá, ¿sí? Nuestro programa tendría que decir que se leyeron una letra minúscula, dos letras mayúsculas que son la A y la B, un carácter dígito que es el 0 y dos caracteres especiales hasta que llegó el fin del programa que era el carácter igual. Bien, con lo que sabemos hasta ahora, ¿sí? Podríamos escribir algo de este tipo. Tengo una variable de tipo char, tengo 4 contadores, un contador para cada tipo de carácter. Leo esa variable, inicializo los contadores todos en 0. Fíjense que los contadores hay que inicializarlos cada uno en 0. ¿Sí? Los separé por punto y coma porque acuérdense que puedo escribir en una misma línea separado por punto y coma, no necesito escribir uno abajo de la otra. Y para que no me ocupe tanta hoja, escribo todo junto y después digo, mientras no sea el carácter de fin, pregunto si es A, o si es B, o si es C. ¿Sí? Habría que escribir las 28 letras minúsculas. En ese caso, todas unidas por un OR, ¿sí? No puedo escribir car igual a A, o B, o C. No, tengo que escribir cada una de las condiciones
contaré un carácter minúsculo. En el otro caso, si es alguno de los mayúsculas, contaré un carácter mayúsculo. En el otro caso los dígitos y en el otro caso los caracteres especiales. ¿Sí? Esto es con lo que sé hasta ahora. Obviamente, si yo les pregunto, ¿pueden mejorar esta solución? Sí, porque si una letra es mayúscula, seguramente no va a ser minúscula. Entonces, en vez de poner todos if uno abajo del otro, yo podría escribir con lo que sé hasta ahora, si carácter tanto, si no, el else, pregunto si es mayúscula, si no, pregunto si es dígito, y si no es minúscula, no es mayúscula y no es dígito, seguro es un carácter especial. Y nunca me tengo que olvidar de volver a leer otro carácter, ¿sí? Ahora bien, es un plomo este tipo de soluciones. Nosotros tenemos una estructura de control, de selección, que me permite resolver de una manera más simple este tipo de problemas. Fíjense, la estructura de control de selección que tenemos, ¿sí? Se denomina case, donde yo voy a poner, vengo ejecutando el código y para una variable que evalúo, ahora vamos a ver cómo, me evalúo en qué situación está y hago alguna acción determinada. ¿Sí? ¿Cómo es? De esta forma, fíjense. Case, variable, off. ¿Sí? Entonces, si la variable, y pongo las condiciones que quiero, vale esta condición, hago esta acción. Si la variable vale esta condición, hago esta acción. Y así para todas las condiciones que yo quiera. Obviamente, si quiero hacer más de una acción, tendré que poner, esperen que me corro de acá, si hago más de una acción, obviamente tendré que poner begin. Vamos a ver cómo lo escribiríamos, ¿sí? Para que quede un poquito más claro. El problema anterior yo lo podría escribir de esta forma. Fíjense, leo una variable, inicializo los contadores, mientras no sea la condición de fin, case, variable, que en este caso se llama car, off. Si car, esta es la condición, igual a A, cuento una letra minúscula. Si es igual a B, cuento una letra minúscula. Y así para todas las letras. Esto nos permite hacer el case. Y else, si no es minúscula, no es mayúscula, no es un carácter especial, el case tiene la opción de poner un else. Entonces, si no fue ninguna de todas estas, es un carácter especial. Si yo miro así, digo, bueno, sí, es un poco mejor porque me ahorro de poner todas las opciones para los caracteres especiales. Sí, pero tuve que poner todas las opciones para las letras minúsculas, todas las opciones para las letras mayúsculas y todas las opciones para los caracteres dígitos. Entonces es como que no se ve mucha ventaja. Sin embargo, el case también me permite escribir algo de esta forma. Fíjense, me permite especificar un rango. ¿Por qué me lo permite especificar? Porque el case puede aplicarse a variables de tipo ordinal. Si se acuerdan y hacen un poquito de memoria, las variables de tipo ordinal son aquellas que nosotros podíamos saber quién estaba antes y quién estaba después. Ejemplo, booleanos, enteros, char, ¿sí? Los reales no, booleanos, enteros y char. Entonces yo puedo poner case, car, off. Entonces, si car está entre la A minúscula y la Z minúscula, porque todas las letras minúsculas están consecutivas en esa tabla ASCII que hablamos el otro día, entonces es una letra minúscula y la cuento. O case está entre A mayúscula y Z mayúscula. Tengan en cuenta que una vez que yo leí un carácter, no era el igual y entro al case, se evalúa. Cuando una de las opciones es verdadera, ejecuta las acciones de esa opción y vuelve a leer otro carácter. ¿Sí? Por cada letra que leímos, el case se ejecuta una única vez. Entonces, esta variable tiene que tener las propiedades de ser de tipo simple, de ser de tipo ordinal, ¿sí? Y las opciones del case tienen que ser disjuntas, es decir, yo no puedo tener una opción en que la variable pueda entrar en más de una opción. Siempre tiene que poder entrar como máximo en una de las opciones. ¿Bien? Entonces,
La ventaja que nos permite el case es que yo puedo aplicar rangos entre los valores que leo. Entonces me ahorro de tener que escribir todas las opciones para la A minúscula, la B minúscula, la C minúscula. Directamente digo, si el carácter que leí está entre la A minúscula y la Z minúscula, ya sé que es un carácter minúscula. Si no, evalúa la segunda condición, si está entre la A mayúscula y la Z mayúscula. Entonces lo cuenta como mayúscula. Si no entró en esas dos opciones, evalúa la tercera opción, que es entre 0 y 9. Entonces lo cuenta como un número. Y si no entró en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, se va por el else. Y entonces lo cuenta como un carácter especial. Una vez que contó eso, lee otro carácter, vuelve a evaluar la condición del while y vuelve a evaluar el case. ¿Sí? Así funciona el case. ¿Cuándo lo puedo usar? Yo acá se los puse. La variable debe ser de tipo ordinal y las opciones tienen que ser disjuntas. Disjuntas significa que no puedo tener una opción que incluya valores de la otra opción. ¿Sí? En ese caso puedo utilizar un case. Bien, quiero que quede claro, cualquier cosa en la teoría obviamente lo pueden consultar con el profe que ustedes tengan, ¿sí? Vamos a pasar ahora a un problema, ¿sí? Te lo vamos a dejar para que ustedes lo piensen y no lo charlen en la teoría. Vamos a suponer que leemos alturas de personas, a leer la altura 1,59 y el programa nos pide que informe las personas que miden entre 1,30 m y 1,50 m, la cantidad de personas que miden entre 1,31 y 1,50 y la cantidad de personas que miden entre 1,51 y 1,89 y las que miden más. ¿Sí? Entonces tenemos dos alumnos que levantan la mano y dicen, mira, yo voy a solucionarlo de esta forma, voy a usar una variable real para leer las alturas, cosa que está muy bien, 4 contadores para cada rango, cosa que está muy bien, que serán de tipo entero, y voy a utilizar un while como estructura de control principal, cosa que está muy bien, porque no sabemos cuántas alturas vamos a leer, solo sabemos que termina cuando leemos la altura 1,59, y adentro, una vez que se va leyendo cada altura, dice que va a utilizar un case donde va a incluir los rangos para contar en cada uno de los contadores. El segundo alumno tiene una solución bastante parecida, pero dice que en vez de un case va a utilizar un if con un else para contar en cada uno de los rangos. Lo que yo quiero que piensen es con cuál alumno están de acuerdo, puede ser que estén con los dos, sí, lo vamos a charlar en la teoría y lo vamos a tener que justificar. ¿Bien? Bien. El otro problema que tenemos que resolver en la teoría de hoy y que tenemos que explicar es el cálculo de máximos y mínimos. Bien, supongamos que nosotros vamos a leer promedios de alumnos, ¿sí? Hasta que viene un promedio igual a 0 y quiero informar el promedio más alto de los números leídos. Si yo se los planteara ahora y le digo, bueno, a ver, vos decime un promedio, vos decime tu promedio, vos decime tu promedio. Y yo quiero después decir, bueno, el promedio más alto de lo que me dijeron fue tal. Yo internamente en mi cabeza, ¿qué hago? Bueno, si el primer alumno me dijo que tenía promedio 4, bueno, por ahora tengo 4. Si el segundo alumno me dijo que tenía promedio 7, bueno, ahora me quedo con ese 7. Si el tercer alumno me dice que tiene promedio 6, digo, no, yo tengo 7, entonces me sirve el 7, el 6 no es más alto. Bien, si de esos 3 alumnos yo tengo que informar cuál era el más alto, es el 7 que me dijeron en segunda instancia. Fíjense, entonces, para resolver este problema tengo que pensar qué tipo de variable es el promedio, obviamente es un tipo de variable real, cuál es la condición de fin, que sea 0, sé cuántos promedios voy a leer, no lo sé, por lo tanto la condición tiene que ser una estructura de iteración, obviamente precondicional, porque no hay que procesar, con lo cual es un while, y voy a tener que ir viendo eso que yo hice internamente, decirle a un alumno, decime tu promedio, bueno, listo, me lo quedo. Cuando el segundo me dice un promedio más alto, digo, tengo que como cambiar el que yo tenía como mejor promedio y actualizar el que según segundo alumno me dijo,
y así sucesivamente. Fíjense, yo acá se los puse en un ejemplo. Si el primer alumno me dice que tiene 7,25 de promedio, bueno, como es el primero que leo, ese es mi máximo. Cuando leo otro alumno, me dice que tiene 6,50 de promedio. Como 6,50 no es más grande que lo que yo tengo como 7,25, bueno, mi promedio sigue siendo 7,25. Cuando leo el 8,50, como es más grande que lo que yo sabía, que era 7,25, entonces ahora tengo que decir, no, el máximo ahora es 8,50. Cuando lea el 4,50, obviamente no es más grande, entonces mi máximo, el que yo voy teniendo en mi cabeza, que voy a tener que reflejar en mi programa, es 8,50. Como leo 0, el programa se termina y lo que yo tengo que informar es que el promedio máximo es 8,50. ¿Cómo voy a hacer esto en un programa? Cosa que yo voy haciendo lógicamente en, en mi cabeza. De la misma forma, fíjense, yo voy a tener una variable promedio que va a ser de tipo real, ¿sí? Voy a leer un promedio mientras no sea la condición de fin, en este caso era 0, voy a verificar si es máximo. Y ese verificar si es máximo es compararlo contra otra variable. Bien, y si es máximo tendré que actualizar mi variable que yo tenía como máximo. Y voy a leer otro promedio. Cuando termine, informaré cuál es el promedio máximo. Fíjense, voy a usar una variable que en general se llama max, que va a representar ese valor máximo. Entonces voy a leer un promedio, mientras no sea el fin. ¿Cómo voy a verificar si es máximo? Voy a comparar si el promedio que leí, esto uno lo hace mentalmente. Bueno, hay que traducirlo a código. Voy a comparar si ese promedio que leí es más grande o igual que el máximo que yo tengo hasta el momento, ¿sí? Si pasa eso, tengo que decir que ahora el máximo es este promedio que acabo de leer, ¿sí? Y voy a seguir leyendo otro promedio para volver a comparar, para volver a leer otro. Cuando mi programa termina, el valor máximo de promedios quedó guardado en la variable max. Fíjense. Obviamente, acá pregunta cuál es el error. Obviamente, para poder yo hacer esta comparación que dice si prom es mayor o igual a max, max tiene que tener un valor inicial que yo acá no se lo he dado. Las variables que representan los máximos siempre se inicializan en el valor más chico. ¿Por qué en el valor más chico? Para que cuando comparemos por primera vez, seguro esta comparación se cumpla y entonces el máximo se actualice. Porque si no se cumpliera, nunca se va a actualizar. Entonces, una vez por lo menos se tiene que actualizar. Fíjense, en este caso, ¿sí? No puede haber alumnos que tengan un promedio más chico que -1, ¿sí? Entonces, el valor más chico para este programa, por ejemplo, es -1. Entonces, leo un promedio, mientras no sea la condición de fin, pregunto si ese promedio que leí es más grande que el máximo, la primera vez seguro va a pasar esto, entonces me guardo el máximo con el valor que acabo de leer. Leo otro promedio, vuelvo a comparar y así. Bien, el programa correctamente escrito de manera completa sería de esta forma. Tengo una variable máximo, que es la que va a llevar el máximo de todo el programa. Tengo una variable promedio, que son los promedios que se van a ir leyendo. Esa variable máximo, como cualquier máximo, se tiene que inicializar en un valor chico. Leo un promedio, mientras no sea la condición de fin, comparo eso que leí con el máximo, la primera vez seguro entra esta condición, actualizo el máximo y leo otro promedio para seguir comparando. Al final del programa informo que el mejor promedio es lo que haya quedado guardado en la variable max. Bien. ¿Qué pasa si ahora no solo quiero decir, informar cuál es el promedio, sino que quiero informar el número de alumnos también que tiene ese promedio? Entonces, además de llevar esa variable máximo,
voy a tener que leer, hasta el promedio voy a tener que leer el número de alumnos. Dos cosas voy a tener que leer: promedio y el número de alumnos que se corresponde a ese promedio. Entonces, si ese alumno, cuando yo compare, si el promedio de ese alumno es mayor que el máximo, no solo voy a tener que guardarme el máximo, sino que además me voy a tener que guardar el número de alumnos, porque yo al final quiero informar el máximo y el número de alumnos. Entonces voy a necesitar dos variables más: una para el número de alumno que se va leyendo y otra para guardar ese número de alumno máximo. Fíjense que yo se las puse acá, ¿sí? Esperen que me voy a correr para el otro lado. Yo puse número de alumno, número ALU, que es el número que yo voy a leer, y max número ALU, que es el máximo número de alumnos que yo me voy a guardar cuando el promedio que lea supere al máximo. Entonces, volvemos. Máximo lo inicializo en -1, leo el promedio, leo el número de alumnos, quiere decir que la persona me va a decir 7,28 y el número de alumnos, no sé, 1542/0. Perfecto, 1542, ¿sí? Sin la barra. Comparo si ese 7,28 es distinto de 0, sí. ¿Ese 7,28 es más grande que el máximo? Sí. Entonces, en máximo pone 7,28 y en máximo número de alumnos pone 1423, que era el número de alumnos, ¿sí? O el que hayamos leído. Antes de hacer la siguiente comparación en el Uruguay, voy a tener que leer otro promedio con otro número de alumnos. Al final, cuando sale, voy a informar que el mejor promedio es max y el alumno es lo que haya quedado guardado en máximo número de alumnos. Fíjense que cuando se actualiza el máximo, ¿sí? Adentro de if, ahora puse begin y end porque quiero hacer dos cosas: guardarme el máximo y guardarme el número de alumnos que corresponde a ese alumno que fue máximo. Entonces, de este programa no nos tenemos que olvidar de leer los dos datos, el promedio y el número de alumnos, agregar otra variable para guardarme el número de alumnos máximo, y cuando actualizo, porque el promedio es máximo, actualizar las dos cosas, máximo y el número de alumnos máximo, ¿sí? Y así podría pedirle, no sé, el promedio, el número de alumnos y la dirección del alumno. Entonces tendría que guardar tres datos y así sucesivamente. ¿Bien? Ahora bien, acá les puse para que se acuerden que cuando quiero calcular el máximo de un problema, ¿sí? Voy a tener que usar una variable para guardar ese máximo, que la tengo que inicializar antes de empezar el programa, ¿sí? Con un valor bajo, dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, si yo leo alturas, bueno, es lógico que lo puedo inicializar en 0, porque no va a haber alguien que mida menos de 0, ¿bien? O si leo precios, los puedo inicializar en 0, porque los precios no pueden ser negativos, ¿bien? Ahora, si leo temperaturas, tendré que ver cuál puede ser más o menos la temperatura mínima, ¿sí? Porque puede haber temperaturas bajo 0. Entonces hay que pensar, depende del problema, en qué valor lo puedo inicializar, pero siempre tiene que ser un valor bajo. ¿Para qué? Para que la primera vez que se compare entre y se asigne un valor. Y después hay que acordarse siempre de actualizar esa variable máximo cuando el valor que leí o el valor que calculé, depende del programa, supere lo que yo tenía como máximo hasta el momento. ¿Bien? Allí acá, como siempre, ponemos, una vez que supuestamente entendimos todo, lo que vamos a charlar en esta teoría es qué imprime si yo leyera estos valores que están acá, ¿sí? Si yo leo el 23, después leo el 8, después leo el 23, después leo el 5, después leo el 0, ¿sí? Y después el 80, se los voy a agregar en el PowerPoint, que me digan qué imprime el programa. ¿Bien? Y después, si yo tengo esto que está acá, quiero que también me digan, fíjense que ahora se leen dos valores, un número y una cantidad. Si se leyera esto, ¿qué es lo que imprime el programa? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan.
Bien, y así como nosotros podemos calcular, los máximos de un programa, obviamente también podemos calcular el mínimo de un programa. Y como queremos saber, por ejemplo, el promedio máximo, también podríamos querer saber cuál es el promedio mínimo. El problema es básicamente el mismo, ¿sí? Voy a tener que tener una variable que represente el promedio, voy a tener que tener una variable que represente el mínimo, esa variable se tendrá que ir actualizando, ahora veré en qué se inicializa, ¿sí? Si yo leyera los mismos valores que leí hoy y leo primero el promedio 725, bueno, es mínimo sí, y por ahora sí, porque es el primero que leo, entonces seguro es el menor. Como no tengo nada, seguro es el menor. Entonces me guardo en esa variable mínimo el 725. Después supónganse que le pregunto a otro alumno, Leo, y me dice que su promedio es 650, bueno, ¿es más chico que lo que tengo? Sí, entonces ahora el mínimo de mi programa es 650. Si mi programa se terminara ahora, el más chico que leí es 650. Si ahora viene otro alumno y me dice que tiene 850 de promedio, digo, ¿es más chico? No, no es más chico. Entonces mi mínimo sigue siendo el mismo que yo tenía. Y si ahora viene otro alumno y me dice que tiene 9,50 de promedio, bueno, ¿es más chico? No, no es más chico. Finalizar, cuando se lea el 0, yo voy a tener que decir que el mínimo promedio que yo leí es 650. ¿Bien? Y eso es lo que voy a tener que informar. Y haciendo una analogía, así como cuando yo quería calcular el máximo, usaba una variable máximo, acá usaré una variable que generalmente la llamamos min. Así como los máximos se inicializaban en un valor chico para que la primera vez que se compare entre, los mínimos se van a inicializar en un valor grande. Bueno, no puede haber un alumno que supere el 10 de promedio, con lo cual lo pongo en 11, ¿sí? Leo un promedio mientras no sea la condición de fin. Si ese promedio que leí es más chico el mínimo que yo tengo hasta el momento, que la primera vez seguro me va a decir que sí, actualizo el mínimo y leo otro promedio para seguir procesando. Al final del programa imprimo el valor de mínimo. ¿Bien? Entonces, lo que tienen que recordar, así como recordamos las características que hay que cumplir cuando queremos calcular un máximo, cuando nosotros queremos calcular un mínimo, también se lleva una variable mínimo, debe ser inicializada antes de empezar a programar. Recuérdense que los mínimos se inicializan en un valor alto y esa variable mínimo se tiene que ir actualizando. ¿Bien? Y ahora, una vez que aprendimos el concepto de máximo, el concepto de mínimo, yo también quisiera poder saber cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo del mismo programa, sin tener que hacer dos programas diferentes. Para eso acá les presento dos soluciones, ¿sí? Las cuales vamos a charlar, y les pregunto si funcionan las dos soluciones, ¿sí? Si creen que sí, les voy a preguntar por qué. Si creen que no, les voy a preguntar por qué. Fíjense las diferencias que tiene cada una. Y en el caso de que creen que las dos funcionan o que las dos no funcionan o que hay una que sí o una que no, les voy a decir, bueno, si yo leo esto, ¿qué imprime cada una de las soluciones? Si yo leo estos valores, ¿qué debería imprimir y qué imprime? Si lo que debería imprimir es igual a lo que imprime, las dos soluciones funcionan. Si no, puede ser que ninguna funcione o que una de las dos funcione, ¿sí? De esto vamos a charlar en la siguiente clase, cuando la hagamos presencial, ¿bien? Ahora bien, el último concepto que nos queda ver en la teoría de hoy tiene que ver con los tipos de datos. Dijimos que en cada una de las teorías íbamos a ir empezando a ver tipos de datos diferentes a los que ustedes venían trabajando en el curso de nivelación. Hemos visto una clasificación de los tipos de datos. Hasta ahora vimos todos tipos de datos simples, tipos definidos por el lenguaje, y hoy vamos a ver un tipo de datos definido por el programador. Es decir, yo como programador voy a definir un tipo de datos que me va a ayudar para representar mejor los datos del problema que quiero resolver. Bien, vamos a ver cómo se hace todo eso.
Bien, cuando yo defino un tipo de datos, en general, bien, hasta ahora nosotros veníamos trabajando con tipos de datos que el lenguaje nos brindaba, como los enteros, como los char, como los boolean. Eso significaba que, como dijimos antes, que el lenguaje nos daba un conjunto de operaciones que se podía aplicar y una representación interna y un conjunto de valores. Cuando nosotros definamos nuestros tipos de datos, en algunos casos vamos a decir qué operaciones quiero aplicarle, en otros casos vamos a usar las que nos provee el lenguaje, ¿sí? Pero vamos a poder elegir ese tipo de combinaciones. ¿Bien? Nosotros vamos a poder definir tipos que no son estándar del lenguaje, sino que nos van a permitir representar mejor la realidad. Por ejemplo, si yo quiero representar la información de un alumno tiene un nombre, un número de alumno, una dirección, un mail, y todo eso no lo puedo representar con un entero o con un boolean o con un char. Entonces, el lenguaje me permite definir un tipo nuevo donde yo puedo agrupar toda esa información. Vamos a ir viendo diferentes tipos de datos, ¿sí? Vamos a empezar por uno fácil, que no es de los más utilizados, pero como para que vean el concepto. Bien, los tipos de datos definidos por el usuario, bien, nos permiten aumentar la expresividad de nuestro programa, porque nos permite representar tipos que van a representar mejor nuestro programa, nos van a dar mayor seguridad, porque al definir un tipo de datos y decir qué operaciones tiene disponibles, no le voy a poder aplicar cualquier operación, y también me va a representar una mayor seguridad para los valores de las variables que representen ese tipo de datos. Esto ahora lo vamos a ver con mayor claridad, no se preocupen. Un tipo de datos definido por el usuario, ¿sí? O los TDDU, como se llama muchas veces, ¿sí? La primera letra de cada palabra, es aquel que no existe en el lenguaje y el programador tiene que definirlo y ver qué operaciones le permite. El caso más simple para definir nosotros un nuevo tipo de datos es agregarlo en la zona de type. Ahora vamos a ver qué es esa zona de type. Pero para que sepan, le voy a tener que elegir un nombre, como siempre, y voy a tener que decir a qué tipo pertenece. ¿Sí? Este tipo puede ser un tipo que ya exista o un tipo que nosotros definamos. ¿Bien? Vamos a ver cómo se declara. Así vamos tratando de sacar todas las dudas. ¿Se acuerdan la estructura de nuestro programa? Bueno, fíjense que ahora agregamos una área nueva. Abajo de las constantes, que pueden no estar, en algunos programas tendremos y en otras no, abajo de las constantes se puede poner la palabra clave type, que lo que indica es que voy a definir un tipo de datos. Voy a elegir un nombre y un tipo. Después van a venir los módulos, que los vamos a ver la clase que viene, y después las variables del programa. Cuando defino las variables del programa, así como yo ponía boolean, integer, char, real, ahora voy a poder poner, por ejemplo, del tipo que acabo de definir. Vamos a empezar por el tipo más simple. ¿Sí? Podría ser que alguien que no le gusta usar las palabras en inglés diga, bueno, yo no quiero declarar mis variables de tipo integer, ¿sí? Quiero declararlas de tipo numeritos. Entonces, miren lo que puede hacer. Repito, esto no se utiliza así, pero es como para que vean qué significa declarar un tipo. Entonces viene y en la zona de type declara un tipo nuevo que se llama numeritos y que dice que es igual a los enteros. Entonces eso le permite declarar dos variables, num1 y num2, de tipo numeritos, y también le permite declarar otra variable de los tipos que el lenguaje ya brindaba, como era entero. ¿Sí? En este caso estamos definiendo un tipo nuevo que se llama numeritos, que va a heredar todos los valores de los enteros y va a heredar todas las operaciones que estaban permitidas para los enteros. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a poder escribir yo en mi programa? Yo voy a poder escribir un programa de este tipo. Por ejemplo, tengo un tipo numeritos, tengo dos variables de ese tipo, entonces como numeritos
es igual a un entero, ¿sí? Yo voy a poder aplicarle el read, voy a poder aplicarle la suma, también voy a poder leer num3, que era de tipo entero, eso lo sigo pudiendo hacer, voy a poder aplicarle el div a num2, ¿bien? Pero fíjense que no puedo hacer. Yo no puedo decir que num3 tome el valor de num2 y se lo sume. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque según mi declaración, num3 y num2 pertenecen a tipos diferentes. ¿Qué me está diciendo más allá de este ejemplo? Que cuando yo defino un tipo de datos nuevo, ese tipo de datos nuevos no se puede mezclar con otros tipos de datos, ni con los predefinidos por el lenguaje, perdón chicos, ni con los predefinidos por el lenguaje, ni con otros tipos que yo defina, porque puede ser que defina más de un tipo de datos. ¿Sí? Por más que parezcan iguales, no son iguales y el programa y el lenguaje no permite mezclarlos. ¿Bien? Entonces, ojo cuando hacemos este tipo de cosas. Como les decía antes, definir los tipos de datos nos permiten tener una mayor documentación de nuestro programa, porque nosotros podemos definir tipos de datos que por más que sean iguales, comillas, ¿no? A los tipos de datos existentes, quizás le podemos poner un nombre más explicativo, cosa de que nos quede más claro cuando leemos los lenguajes. Puede tener mayor flexibilidad porque yo puedo hacer que tome otros valores, ahora vamos a ver cómo en el siguiente ejemplo, y me puede dar mayor seguridad porque al garantizar yo qué valores quiero que tome, puedo decir que si no toma uno de esos valores, el programa da error porque el usuario está ingresando un valor incorrecto. Ahora, con el ejemplo que viene ahora, lo vamos a ver con más claridad. Fíjense, vamos a ver un tipo de datos, ¿sí? Que se llama subrango. El subrango es de un tipo ordinal que ya exista, tomar un subconjunto de valores. El subrango es un tipo de datos simple, es ordinal, porque es algo más chiquito de un tipo ordinal, y existe en la mayoría de los lenguajes. Fíjense, ¿cómo lo declaramos? Siempre en la zona de type del programa voy a elegir un nombre para ese subrango y voy a decir qué valores quiero que tome, desde valor 1 hasta valor 2. Valor 1 y valor 2 obviamente tienen que ser valores del lenguaje. Fíjense, para aclararlo, para ser más claro. Yo puedo definir, en este caso definí 3 tipos subrangos y dije, voy a llamarle a un tipo subrango mayúsculas, igual, ¿sí? Los tipos se definen con igual. ¿Qué valores quiero que tomen las variables que después se declaren de tipo mayúsculas? Cualquier valor que esté entre la A y la Z mayúscula. Si yo a letra, que es de tipo mayúsculas, durante el programa le doy otro valor que no esté entre las letras mayúsculas, entonces el programa generará un error. Por eso se dice que el definir un tipo de datos me permite controlar qué valores se van asignando a esas variables. Después declaré otro tipo que se llama primer decena, ¿sí? Que quiero que tome los valores de 1 a 10. ¿Sí? Este es un subrango de enteros, el primero es un subrango de char. ¿Cómo me doy cuenta? Por el rango de valores que yo le pongo. Y por otro lado, elegir un subrango de caracteres que tome solo los caracteres dígitos del 0 al 9. Bien, entonces, ¿qué operaciones? Después declaré una variable por cada subrango y después digo, ¿qué operaciones voy a poder hacer con letra? Bueno, como letra es un subrango de char, ¿sí? Porque toma los valores de la A a la Z, voy a poder realizar todas las operaciones permitidas para los char. Como número es de tipo primer decena y primer decena es un subrango de enteros, voy a poder realizar todas las operaciones permitidas para los enteros. Y con dígitos, como es un subrango de char, voy a poder realizar todas las operaciones permitidas para los char. Entonces, recordemos que un subrango es un tipo de datos simple y es ordinal, ¿sí? Y se basa en valores que ya existen en el lenguaje.
Después eso de simple y ordinal, tenemos que pensar en dónde los podía usar. Puedo usar un subrango para un for, porque la variable índice del for tenía que ser simple y ordinal, con lo cual no puede ser. Puedo usarlo para un case, ¿sí? Entonces, esas características ustedes las tienen que ir recordando porque es lo que nos va a decir si lo puedo usar en un lado o en el otro. Acá les puse qué operaciones tienen permitidas. Bueno, siempre van a tener la asignación, la comparación y todas las operaciones permitidas para el tipo base. El tipo base es, si yo hago un subrango de enteros, el tipo base son los enteros. ¿Bien? Y las no permitidas van a depender del tipo. ¿Bien? Fíjense si yo quisiera resolver este programa. En este programa digo que tengo 30 alumnos y para cada alumno leo 5 notas correspondientes a los días de la semana. Y vamos a ir mezclando todo, ¿sí? Fíjense como ahora también quiero informar para cada alumno qué día obtuvo su nota máxima. Quiere decir que yo voy a leer 30 notas de alumno, quiere decir que la nota de un alumno, ¿cómo la voy a representar? Y la nota de final de un alumno es un número entero, ¿sí? No hay finales 7,25. O te sacas 7, o te sacas 8, o te ponen, sí, 7 u 8. Entonces, ¿cuál es la condición de fin de todo mi programa? Y bueno, voy a leer las notas de 30 alumnos. Ahora, entonces, ¿sé la cantidad de alumnos que voy a leer sus notas? Sí. Entonces tengo que usar una estructura de control de repetición. Y ahora bien, para cada alumno, ¿sé cuántas notas voy a leer? Sí, voy a leer 5. Entonces tengo otra estructura de control de repetición. ¿Sí? Lo que tengo que ver es, a cada alumno leo 5 notas. Entonces tengo una estructura adentro de otra. ¿Y cómo voy a hacer para saber el máximo de cada nota? El máximo día que obtuvo la nota el alumno, fíjense, yo puse un ejemplito. Voy a leer el alumno 1, voy a leer sus 5 notas. ¿Qué es lo que tengo que hacer con cada una de sus notas? Ir comparando a ver si, ay, perdón, chicos, ir comparando a ver si es máximo, ¿sí? Entonces, leo la nota, supónganse, leo la nota 7, ¿es la más grande de este alumno? Sí. Entonces me tengo que guardar el día. Leo la segunda nota, ¿es la más grande? No. Leo la tercera nota, ¿es la más grande? Sí, me tengo que guardar el día. Sí, el día y el máximo. Fíjense cómo se va uniendo todo. Cuando termino de leer las 5 notas, se terminó la información de un alumno. Entonces tengo que informar el día que obtuvo la nota máxima. El día que obtuvo la nota máxima es el tercer día. Una vez que hice esto, ¿yo qué tendría que decir? Bueno, tengo que volver a leer otro alumno sus 5 notas e inicializar el máximo para este alumno de nuevo, ¿sí? Fíjense, esto es igual a qué cosa que hacía. Cuando tenían que juntar las flores de todas las avenidas de la ciudad y tenían que informar cuántas flores contó en cada avenida, inicializaban el contador cada vez que empezaban una avenida. O si tenían que decir la esquina en algo cada vez que terminaba una avenida, ¿sí? Cada vez que se termina una avenida, ese contador empezaba de nuevo para la siguiente avenida. Acá pasa lo mismo. Cada vez que termino la información del alumno, el máximo debe volverse a reiniciar para el siguiente alumno. En este caso, obviamente, el día máximo es el 1. Fíjense, yo le puse un pseudocódigo como para que nos entendamos. Para cada alumno voy a inicializar el máximo y para cada día voy a leer la nota. Si esa nota supera el máximo, actualizo el máximo y me guardo el día y después informo el día máximo. Fíjense cómo lo podríamos resolver. Tenemos una variable para el índice de los 30 alumnos, otra variable que se llama día para el índice de las 5 notas, una variable máximo que dijimos que se inicializaba cada vez que se empezaban a leer las 5 notas de los alumnos. Y una variable día máximo para guardar el día que fue máximo. Entonces, para cada uno de los 30 alumnos, inicializo el máximo. Para cada una de sus notas,
leo la nota. Si la nota que leí es mayor al máximo, que está inicializado en -1, por lo tanto sí, actualizo el máximo y me guardo el día. Y fíjense cómo vamos mezclando todo. Bien, primero acá estoy utilizando el concepto que vimos para calcular el máximo. Estoy utilizando que el índice del for puede ser almacenado, puede ser consultado. Con esto me estoy guardando el día, ¿sí? Y estoy utilizando que el máximo tiene que inicializarse en un valor chico, ¿bien? Pero tiene que inicializarse antes de leer las notas de cada alumno. Si yo inicializo el máximo antes del for de 1 hasta 30, se va a inicializar una sola vez para toda la lectura. ¿Sí? Y eso estaría mal, porque lo tengo que inicializar una vez para cada alumno. ¿Dónde empieza cada alumno? Antes de leer sus 5 notas. Una vez que comparé, voy a venir a la segunda vez de este for, ¿sí? Voy a leer otra nota, voy a comparar y así. Cuando termina este for, voy a imprimir el día máximo, es día max. Bien, este va antes del write. Ahora se los voy a cambiar cuando le suba el PP. Cuando termine eso, vuelvo a la segunda vez del for de la variable índice alumno, voy a inicializar otra vez el máximo en -1 y voy a leer las notas de los 5 días para el segundo alumno. Si yo dejara esta solución así y les preguntara, chicos, ¿les parece que funciona esta solución? Lo correcto sería que ustedes me digan que sí, ¿sí? Cambiando el right abajo del end que está en azul. Pero lo correcto sería que ustedes me digan que sí. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué valores son los que yo estoy leyendo para la nota de un alumno? Estoy leyendo valores enteros. Si alguien me ingresa por error la nota 20, ¿es posible que un alumno se saque 20 en un examen? No. ¿Lo puedo controlar acá? No, porque yo declaré que nota era de tipo entero. Entonces, fíjense, ahora agregamos un concepto más. ¿Por qué no defino la nota de los alumnos como un subrango? Si yo sé qué valores puede tomar. Fíjense. Defino un tipo notas que va a valer entre -1 y 10. Y ahora mis variables no son de tipo entero, son de tipo notas. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer un for de 1 hasta 30, voy a inicializar el máximo, que es de tipo notas, en -1, porque si máximo fuera entero no se podrían comparar. ¿Sí? Voy a leer los 5 días, leo la nota, si la nota supera el máximo, actualizo el máximo y me guardo el día. ¿Sí? Después que hago eso, cuando el for termina, imprimo. ¿Bien? Entonces, fíjense esto que me permitió. Me permitió bloquear que el usuario ingrese valores que no serían lógicos para la nota de un alumno. ¿Por qué definí el subrango de -1 a 10? Porque el máximo tiene que estar inicializado en un valor más chico. Y como máximo tiene que ser de tipo notas para que se pueda comparar con la variable nota, entonces el máximo, si yo definía el tipo notas de 0 a 10, nunca hubiera podido inicializar el máximo en -1, porque no era un valor permitido. ¿Sí? Entonces fíjense cómo podemos ir mejorando los programas. Obviamente, esto podríamos preguntarnos si se pueden definir más subrayos. Piénsenlo y en qué caso les convendría definirlo. Y les dejo para que piensen si en vez de informar como día máximo, si en vez de informar el número 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué cambio si yo quiero informar lunes, martes, miércoles o jueves? ¿Sí? Piénsenlo y lo vemos en la teoría. Bien, chicos, con todo esto terminamos. Les haya servido y obviamente todas las dudas las pueden consultar en la teoría.